La investigación heurística es una metodología empleada en ciencias sociales. Este modelo de investigación se lleva a cabo a través de procesos de diálogo y autodescubrimiento, haciendo una inmersión profunda en el tema a investigar. En este se lleva a cabo la búsqueda de cualidades, condiciones y relaciones que subyacen a una pregunta fundamental. Se lleva a cabo una inmersión profunda en el tema de investigación, lo cual permite ver y entender las cosas de manera diferente. En este proceso se da una conexión inquebrantable entre el propio interior y lo que existe afuera. Se lleva a cabo un aprendizaje por medio de la experiencia propia. En la heurística se busca descubrir la naturaleza y el significado de los fenómenos a través de la experiencia de personas que lo han vivido en carne propia. Esto se logra a través de documentos personales y entrevistas que se desarrollan a manera de diálogos con uno mismo y con coinvestigadores. En ellas se promueve la expresión natural de ideas, pensamientos y sentimientos que puedan surgir. Y el objetivo se logra cuando se consigue dar un cierre natural a la propia historia. Bueno, como primera instancia tenemos la formulación de la pregunta, entonces esta pregunta tiene que ser clara, concisa y se tiene que dar a entender a los demás. Como primera característica, busca revelar como los planteamientos y la esencia o el significado del fenómeno de un fenómeno de la experiencia del ser humano. Por otro lado, busca como descubrir los aspectos cualitativos más que las dimensiones cuantitativas. Por otro lado, en este se comprende al yo total y implica una participación activa durante todo el proceso de investigación. Eh, Como cuarto punto, no busca predecir o determinar la relación causa-efecto. Y por último, se trata como de dejar a un lado las dimensiones como las calificaciones o los puntajes y lo que se quiere llegar a implementar es como de manera creativa, no sé, como descripciones de casos o ilustraciones, metáforas, poesías, para poder llegar a los otros investigadores. Por otro lado, también se tienen los pasos sugeridos para la formulación de la pregunta. Como primera instancia, se tiene la enumeración de los aspectos de interés por el investigador. Como segundo punto, es como agrupar los intereses o los temas relacionados en subtemas. En tercer punto, se tienen que dejar como a un lado los subtemas que tengan que ver como la relación causal y supuestos inherentes. También se tienen que mirar como los subtemas y tenerlos en cuenta para generar una pregunta central. Y por último, la pregunta debe ser específica, teniendo en cuenta lo que se quiere llegar a saber o lo que se quiere llegar a hacer con la investigación. Bueno, el siguiente paso para este tipo de investigación es la metodología heurística y esta cómo trabaja. Es importante que tengamos en cuenta que es un proceso reflexivo, a diferencia de a diferencia o a comparación con otras investigaciones. Entonces, en la metodología heurística tenemos que, habiendo formulado la pregunta y delimitando la misma, el siguiente paso es que podamos realizar una organización de los métodos para realizar el estudio, cómo se va a trabajar y cómo la construcción de estos métodos y procedimientos pueden orientarnos a la recopilación de datos. Es como un hilo conductor que, digámoslo así, ilumina el camino para dar respuesta a la pregunta o a la pregunta problema o que se caracteriza en el paso anterior, como lo nombró Luisa. Después de esto, tenemos que, cuando tenemos esta recopilación de datos, esto nos ayuda pues estos datos se deben organizar y presentarse de manera que ilustren los temas y los significados y la esencia de la experiencia. La metodología heurística se trata del trabajo y la vivencia que se da durante esta investigación. Así pues, esto nos ayuda a entender
que este fenómeno busca revelar de manera completa el suceso, revelar los significados que hay alrededor y cómo esta relación con la recopilación de datos nos lleva, a todos nos encamina a poder obtener una respuesta a la pregunta problema que se estableció en el inicio. Bueno, para llevar a cabo la preparación para la investigación hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Lo primero es que se debe desarrollar un set de instrucciones para de esta manera informar a los potenciales coinvestigadores sobre la forma en que se va a llevar a cabo la investigación. Lo siguiente es conseguir a los participantes y desarrollar pues, un listado de criterios de selección. Después se debe desarrollar un contrato que incluya toda la información pertinente y los permisos necesarios. A continuación se debe considerar de qué formas podemos establecer un ambiente que promueva la confianza y la apertura por parte de los participantes y los investigadores. Luego de ello debemos usar actividades de relajación y meditación para así generar una sensación de comodidad. Y por último, se debe generar una forma de informar a los coinvestigadores sobre el diseño heurístico y su proceso, es decir, sobre la importancia de la inmersión y los intervalos de concentración y descanso. Bueno, por otro lado tenemos los métodos de recopilación. Entonces, este método heurístico se caracteriza por tener un enfoque conversacional informal, donde se promueve el diálogo que fomente la participación activa, generando como la confirmación del yo, teniendo en cuenta también como la empatía que se tiene con el otro. Asimismo, se debe estar abierto a sí mismo, perdón la redundancia, y también se tiene que tener como el material recolectado, presentado, teniendo en cuenta como la experiencia de forma precisa. Por otro lado, esta entrevista se tiene que grabar y transcribir posteriormente. Y por otro lado, también se tienen como métodos de recolección, como los autorreportes o los diarios que nos den como los participantes dentro de la investigación. Bueno, el siguiente punto es que en los métodos, encontramos los métodos de organización y síntesis de datos de manera heurística. ¿Y cómo se trabaja este? Estos se dividen en cuatro. El primero que es la inmersión y la incubación, y trabaja sobre la reunión de notas del investigador. Acá es esencial que el investigador tenga un conocimiento del material, de lo que escribió durante su experiencia, durante su vivencia, digamos como un diario de lo que pudo recopilar a lo largo de la misma. Y también pues encontramos que es una inmersión atemporal con un intervalo de reposo y retorno a los datos, que es repetitivo. Entonces estoy revisando los datos, tengo un espacio para para la experiencia, para la vivencia como tal, y sigo en los datos para que esto se genere un conocimiento íntimo de la información que se está obteniendo. En el segundo punto encontramos la iluminación y explicación, y esto, en este punto se descubren las cualidades y temas esenciales, las categorías, llamémoslo así, emergentes de la investigación, no solo lo que había planteado, sino lo que se puede encontrar desde los significantes que se generan para los participantes. En esto la explicación pues de los significados de la experiencia, y también se pueden, y pues este también incluye narrativas, ejemplos, obras de arte, conversaciones textuales que den al investigador y a futuros investigadores una apertura frente al contexto en el cual se está desarrollando pues el trabajo. Otra metodología de organización de los datos es la síntesis creativa. En esta, el investigador heurístico desarrolla una pieza original artística en la que integra todo el material obtenido, de tal forma que refleje sus intuiciones y conocimientos acerca de los elementos centrales de la experiencia estudiada. Posterior a esto, llevamos a cabo el proceso de análisis de datos, eh, que tiene los siguientes pasos. Lo primero es que se lleva a cabo la organización y la síntesis de los datos. Después de ello, se llega a una aprehensión total de la experiencia del participante por parte del investigador.
Posterior a ello, pues se da un intervalo de descanso, lo cual es muy importante en la metodología heurística. Luego se regresa a los datos y se hace una toma de notas, adicionando ejemplos de la experiencia del coinvestigador. Posteriormente se debe regresar a los datos originales del coinvestigador y contrastarlo con los datos originales del participante. Y si se encuentra que hay una coherencia entre ellos, se pasa al siguiente coinvestigador y de no ser así, se debe llevar a cabo un proceso de revisión. Luego de esto, se aplica el mismo procedimiento a cada participante, para que luego el investigador haga de nuevo un proceso de inmersión con intervalos de descanso, lo cual lleva a la internalización y el entendimiento profundo de las cualidades y los temas universales de la experiencia estudiada, y se hace la construcción de una representación universal de toda la experiencia. Con ello, se regresa al material bruto y se hace la elección de 2 o 3 participantes que se considere son buenos ejemplos del material obtenido en general, y se desarrollan retratos individuales. Y por último, se hace la síntesis creativa de la experiencia. Bueno, ya por último, se crea como el manuscrito de investigación. Entonces, este manuscrito tiene una introducción y la declaración del tema o de la pregunta. En este se tiene que decir como cómo surge este tema o por qué el interés frente a este y cómo nos puede ayudar a nosotros en el proceso de formación. Por otro lado, se ve la revisión de la literatura. Entonces, en esta se ve como la realización de una lectura crítica frente a bases de datos o demás fuentes que ayuden como a sustentar nuestra investigación y la importancia de esta. Teniendo en cuenta como la metodología, entonces en esta se debe como enumerar y discutir como los métodos y los procedimientos que se van a desarrollar para prepararse a realizar el estudio. Y por último, se tiene como la recopilación de datos al organizar, analizar y sintetizar estos datos. Por último, se tiene el resumen, las implicaciones y los resultados. El resumen, pues este tiene que ser como muy breve del estudio, en el que se diferencia como unos estudios frente al que se está realizando, cuál ha sido la importancia de este y para qué le sirve a la sociedad, como los hallazgos más relevantes. Y pues en las conclusiones y la importancia, pues también se ve como cómo esta investigación puede llegar a fomentar muchas más investigaciones y cuál puede llegar a ser su importancia. Bueno, desde la investigación heurística encontramos, y desde nuestro texto, unas reflexiones que son muy importantes para este tipo de investigación. La primera, pues, es que el proceso heurístico tiene sus raíces en el tiempo de experiencia, en la vivencia como tal y como ésta se va desarrollando para generar así una absorción particular de un ritmo que lleve a que la misma investigación tenga su propio curso y asimismo conlleva a un cierre natural, que no se vea la finalización o el cierre de la investigación como un corte o una división tanto para el participante como para el investigador. Asimismo, este proceso de investigación heurística incluye momentos pues que generan una conexión permanente. Esto quiere decir que pues lo podemos tomar como que dejan huella en el participante y pues especialmente en el investigador y esto para sus futuras investigaciones. También en esta parte encontramos pues una cita que la tratamos de transcribir y modificar desde la traducción de Polanyi, 1962, que dice, abro comillas, habiendo hecho un descubrimiento, nunca veré de nuevo el mundo como antes. Mis ojos tienen que ser diferentes. Me he convertido en una persona que ve y piensa de manera diferente. Cierro comillas. Esta es la esencia de la heurística, que podamos encontrar el problema y el descubrimiento desde, pues que no suene fantasioso, sino desde lo mágico, desde la esencia y no solo desde la investigación superficial.
Por otra parte, el artículo que escogimos es La psicología política, un enfoque heurístico y un programa de investigación sobre democracia. En cuanto al artículo, la pregunta de investigación que encontramos fue la siguiente. ¿Por qué la sociedad democrática contemporánea se halla en crisis y cómo se interpretan los procesos psicopolíticos desde un esquema heurístico? Para la preparación de esta investigación y la recolección de datos, lo que hicieron los investigadores fue realizar un proceso de entrevistas semidirectivas de 45 minutos aproximadamente a un total de 42 estudiantes universitarios de la Universidad de Caen en Francia. Estas entrevistas se realizaron durante las elecciones presidenciales del 2002 y lo que hicieron con los datos recolectados fue la creación de un programa de investigaciones teóricas y empíricas en el Laboratorio de Psicología Social y Política de la universidad para la posterior construcción de una escala de democratismo. Bueno, por otro lado, podemos ver en el artículo que se consta como de unas etapas específicas. La primera de ellas es como identificar en diversas culturas las definiciones de la democracia y sus diferencias y los elementos como comunes para facilitar como una comprensión de esta. La segunda es analizar a través de la entrevista las percepciones que tiene la población frente a la democracia según la muestra juvenil que se tomó y pues estudiantil. Se trata de una investigación empírica de tipo piloto. En la tercera, pues es definir como las operaciones de las conductas democráticas en situaciones de laboratorio en dos tipos de situaciones, una en crisis y la otra no en crisis. La cuarta es construir una preescala democrática con el fin de evaluar el instrumento. La quinta es la aplicación de la escala de democratismo en una muestra representativa de la población. La sexta es la aplicación de la escala en tres países, estos fueron Francia, México y España. Y por último está el diseño de un estudio de la percepción y las conductas democráticas en los contextos culturales o multiculturales. Bueno, respecto a la organización y la síntesis de los datos, encontramos que por medio de un análisis temático del contenido del material obtenido en la investigación, se consiguieron establecer 4 grandes categorías emergentes con una serie de temas correspondientes para cada una de ellas. Las principales categorías fueron los principios, las reglas, las prácticas y los límites. Entonces, de la categoría de los principios surgieron los siguientes temas: los ideales, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, la legalidad de derechos y la tolerancia. Respecto a las reglas, surgen los temas de las leyes, el respeto a las minorías y el respeto de opiniones contrarias. Sobre las prácticas, surgen los temas de participación ciudadana y voto. Y por último, en cuanto a la categoría de límites, aparecen los temas de riesgos para las minorías, la representatividad imposible y la utopía. En esta investigación en particular vemos pues, que no se genera una pieza creativa o artística a partir de la compilación del material, sino que lo que los investigadores buscan es dar lugar a nuevas experiencias de estudio y de entendimiento profundo de la psicología política y la democracia por medio de la creación del programa universitario de investigación que desarrollaron y la escala de democratismo que surge a partir de esto. Bueno, y ya por último se tiene la creación del manuscrito, entonces tiene una introducción y es muy clara porque se ve cómo surge el interés del tema y cómo ayuda en el proceso de formación. Entonces también se puede ver como la revisión de la literatura. Ellos se basan en bases de datos y demás fuentes que ayudan a sustentar como su investigación y la importancia de esto. El siguiente punto es la metodología. Entonces ellos lo que hicieron fue enumerar, discutir, recopilar, organizar y analizar la información que obtuvieron
Por otro lado está la representación de los datos, entonces lo que ellos hicieron fue hacer la escala para posterior a ello, pues hacer su medición, por decirlo así, y generar como más estudios teniendo en cuenta como la psicología política y la democracia. Por último, son los resultados e implicaciones, pues como lo dijo mi compañera, en sí no se deja como una elaboración una elaboración artística, sino que lo que se implementa es la creación de un programa de investigación teórico y empírico. Por último, tenemos las reflexiones frente al manuscrito y ellos llegan a la conclusión de que una condición epistemológica se impone a abrir como las ciencias humanas y las ciencias sociales al diálogo y al cambio de un paradigma científico.